Muy buenas a todos, damas y caballeros, bienvenidos a The Anthony Game Experience, espero que estén muy bien, yo soy Antonio y hoy toca de nuevo prepararse su cafecito, sentarse, relajarse, porque probablemente se venga un video largo en el que vamos a hablar sobre mis 12 soundtracks preferidos de los videojuegos. En un momento, hace más o menos 2 años, hice un video como una especie de top en el que hablaba de los que yo pensaba que eran los 10 mejores soundtracks de toda la historia de los videojuegos, lo cual era un poquito clickbait porque en realidad yo estaba metiendo ahí cosas de mi preferencia más que algo objetivamente bueno. Sin embargo, bueno, al final los tops son siempre muy subjetivos. Pero en este caso no será nada de eso, de hecho no estoy poniendo la lista en ningún orden en particular, están enlistados de 12 a 1, pero no significa que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos, ni que me guste más ni menos que el otro. Sencillamente los puse al azar y así vamos a ir explorando de forma más sana, de forma más amena, todas estas bandas sonoras tan espectaculares. Y me podrán decir que cuáles son las de ustedes. En los comentarios me gustaría muchísimo que me dijeran, no, pero a mí me gusta más este, también prefiero este, quizás Dead Space, me gustan las bandas sonoras de terror, quizás me gustan más las de los plataformeros de los 80. Ustedes díganme qué tal, porque me parece que soundtracks de videojuegos hay maravillosos para tirar al techo, o sea, hay infinitos. Y aquí tenemos, de hecho me costó bastante listar estos 12, así que vamos allá. Simplemente voy a hablar un poquito sobre cada videojuego, un poquito sobre por qué me gusta su banda sonora, por qué me marcó, y además les dejaré 30 segundos para que puedan disfrutar tranquilamente un poquito sobre cada banda sonora. Así que empecemos. Y en el puesto número 12 tenemos a L.A. Noire, este videojuego publicado por Rockstar, pero que creó Tim Bundy en más o menos hace como quizás 8 años, ya no recuerdo exactamente el año, pero que fue un videojuego inspirado en el cine negro, este cine de detectives de los años 40, de los años 50, en el que efectivamente manejas a un policía que va trabajando en distintos departamentos de la policía dependiendo de lo que vaya transcurriendo en la trama. Es uno de mis videojuegos preferidos en cuanto a argumento y en cuanto a cómo maneja esa mecánica de investigación. Pero obviamente, como está en este video acerca de los soundtracks preferidos, es de suma obviedad que el soundtrack me encanta. De hecho tiene un estilo bastante particular porque es muy jazz, un jazz muy tranquilo, un jazz muy inmersivo, un jazz un poco quizás oscuro que entra mucho con la temática de misterio, la temática detectivesca que quiere transmitir este videojuego y además te mete en la ambientación, te mete en esa época, te mete en toda la oscuridad de la trama. De verdad me parece que sus trompetas, sus saxofones, sus ritmos de jazz tan lentos, pausados, con esos pianos y toda esa instrumentación me parece que es una de las más originales en cierto sentido, porque bueno, al menos en cuanto a videojuegos, pocas veces he escuchado un soundtrack de este estilo. Quizás en Gemini Rue también tiene esa vibra, pero en el Noir me gustó muchísimo más. De hecho, las melodías son bastante buenas, se te quedan grabadas en el cerebro y además está integrado en el videojuego como tal para darte pistas acerca de si estás yendo por un buen camino o malo. De hecho, todo el trabajo sonoro que está integrado con la misma música ha hecho de este juego lo redondo que es y uno de los mejores videojuegos de toda la historia bajo mi humilde opinión. Así que número 12, L.A. Noire. Y en el puesto número 11 tenemos a Populous 3, un videojuego de estrategia que ya viene de los 90, es un videojuego en 3D bastante interesante en el que manejamos a una chamán y toda su tribu. Es una cosa bastante surrealista porque son como chamanes que viajan por distintos planetas y tienen que ir conquistando dichos planetas. Y lo que me gusta mucho del videojuego es que tienes distintos poderes y además poderes que de hecho son elementales. Puedes invocar tornados, puedes invocar pestes, etc. Y todo para poder conquistar estos planetas. De verdad que visualmente este videojuego era una maravilla, o incluso me parece que lo sigue siendo, pero el soundtrack lo acompaña casi de forma armónica completamente porque de verdad transmite esa esencia que anhela transmitir.
Es un soundtrack que es muy étnico, tiene ese feel con esas flautas, esos sintetizadores muy noventeros, típicos de Vangelis, por ejemplo, del creador de soundtracks como Blade Runner. Tiene una mezcla muy interesante, unas escalas muy buenas, es un soundtrack bastante extenso que en cada nivel va variando y de verdad que crea un ambiente muy relajante, muy bueno, que además hace que disfrutes enormemente toda esta experiencia de estrategia que te brinda Populous 3. Este es un videojuego que me encanta y la banda sonora también es para chuparse los dedos. Así que número 11, Populous 3. Y en el número 10 tenemos a Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. En su momento en el video acerca del mejor Prince of Persia de todos, yo hablaba que probablemente mi soundtrack preferido de toda la trilogía de Ubisoft era la de Warrior Within, porque me encanta el heavy metal, me encanta esa vibra, esas guitarras bien distorsionadas que le daban ese toque bestial a la acción que planteaba todo el videojuego, pero con los años me he dado cuenta que, oye, quizás la instrumentación de Las Arenas del Tiempo está mucho mejor lograda. De hecho, creo que las composiciones de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo son magistrales. Porque sí, aunque Warrior Within también sea muy icónico, sea muy inmersivo, muy opresivo y de verdad me encanta, creo que el de Las Arenas del Tiempo tiene mucho más mérito porque creó como un estándar artístico para toda la trilogía, creó como las bases sólidas, creó las melodías y de verdad que tanto las músicas que salen los créditos, que tiene esa letra que también refleja todo lo que pasó en la trama, siempre el soundtrack acompaña en todo el videojuego cada uno de los momentos, ya sea los momentos de acción, ya sea los momentos más pausados y todo con esas escalas orientales típicas de música árabe, música egipcia. Tiene ese feel a Persia que de verdad entra en tus oídos y se queda grabado por siempre. De verdad que es uno de los mejores soundtracks que van a poder escuchar. Es muy bueno, se los recomiendo encarecidamente de principio a fin. Y este es uno de los mejores videojuegos jamás creados bajo mi humilde opinión. Un juego demasiado trascendental en todos los sentidos y el soundtrack refleja exactamente eso. Un juego inolvidable, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Y en el número 9 creo que esto no podría faltar, The Elder Scrolls Oblivion. Y sí, muchos podrían argumentar, coño, de Anthony, pero la banda sonora de Skyrim es mucho más extensa, tiene mucha más variedad. Incluso los temas de mundo abierto son bastante más variados, tienen muchísimos temas diferentes a diferencia de Oblivion, que quizás el soundtrack es mucho más limitado, son creo que 15 canciones. ¿Por qué prefieres Oblivion sobre Skyrim? Y bueno, no estoy seguro si prefiero uno sobre el otro porque la verdad que Skyrim me parece que también debería estar en este puesto. Incluso creo que podríamos englobar los dos, o sea, lo que es Oblivion y lo que es Skyrim, me parece que son maravillosos en todos los sentidos. Jeremy Soule es un compositor sumamente profesional que supo agarrar el feel de toda esta saga, tal como ocurrió en su momento con la banda sonora del Señor de los Anillos. Quiere englobar y darle sentido a ese universo a nivel musical. Jeremy Soule también consiguió lo mismo con Oblivion. Le dio unas matices increíbles, le dio un feel, una atmósfera demasiado brutal a todo este universo de Tamriel que estaba creado por los grandiosos de Bethesda. Y de verdad no sé, a pesar de que sí, probablemente el soundtrack de Skyrim se haya grabado en mi mente muchísimo porque le he dedicado más de 700 horas a ese videojuego, el de Oblivion me encanta porque tiene un feel único. De verdad que sus melodías, incluso las más pausadas, cuando estás en una cueva, cuando estás viajando, cuando estás por ahí caminando en los bosques más fantasiosos y hermosos del videojuego, puedes escuchar esas notas musicales tan brutales que se te quedan pegadas, porque de verdad que son demasiado buenas. Me parece que la composición es sumamente inteligente y de verdad te adentra, de verdad te hace vivir Oblivion como pocos videojuegos lo han logrado. Es muy atmosférico y me encanta por eso. Así que número 9, Oblivion.
Y por supuesto, este también lo metí en mi top original de los soundtracks de videojuegos, pero es que sencillamente no lo puedo dejar fuera porque este juego me marcó en su momento y ha seguido marcando. De hecho, lo he terminado ya como 4 veces. Lo terminé en el Super Nintendo en su momento y ahora lo he terminado en el DS. Número 8, Chrono Trigger. Y es que Chrono Trigger fue prácticamente un accidente demasiado bueno, un accidente que muy afortunado para el mundo de los videojuegos, que quizás no vuelva a pasar, porque estamos hablando aquí de un combo de Nobuo Uematsu con Akira Toriyama y los equipos encargados de los primeros Final Fantasy que se unieron para crear esta bestialidad de juego que yo pienso, sin lugar a dudas, bajo mi humilde opinión, obviamente como siempre, que Chrono Trigger es uno de los mejores videojuegos de RPG de la historia. Es un videojuego que tiene una trama espectacular y además que visualmente uno de los títulos más llamativos de todos los tiempos. De verdad que Chrono Trigger es un videojuego trascendental en todos los sentidos y obviamente esto se pasa incluso con la música. Todos conocen a Nobuo Uematsu, es el que ha compuesto las bandas sonoras de Final Fantasy y además los de Super Smash Bros. El Brawl específicamente es el que recuerdo que más ha trabajado. Sin embargo, también estuvo con otro compositor que ahorita no recuerdo el nombre y es el que debería tener el más mérito, porque se los voy a poner en pantalla, porque es el que de verdad compuso casi que toda la banda sonora. Y esta banda sonora, coño, o sea, no tiene comparación. Imagínense, a pesar de las limitaciones de la época en cuanto a los soundtracks que se podían realizar para los videojuegos por cuestiones de espacio, cómo se las ingenió para crear estas composiciones tan brutales, unas composiciones tan magistrales en todos los sentidos y tan icónicas, porque sus composiciones se te quedan grabadas, ya sea la música de combate, que de verdad me parece que tiene ese estilo funk, tiene muchas influencias de muchos estilos diferentes, pero que siempre prima en la orquesta sinfónica, siempre prima en todo lo que quiere ofrecer. Se adapta muy bien a todas las situaciones y se adapta muy bien a la estética de todo el videojuego. Me parece que es un soundtrack que es tan o más trascendental que el videojuego mismo. Me parece que todos los elementos, todas las estrellas se alinearon para que este videojuego se convirtiera en una obra maestra. Y definitivamente este soundtrack es una obra maestra en toda su totalidad, pasando de quizás ritmos étnicos, pasando incluso al rock y dejando, por supuesto, todo ese toque de música orquestal. Chrono Trigger número 8. Y ahora en el número 7 tenemos a Metal Gear Solid 4. ¿Y por qué el 4? Bueno, realmente es el que más me gusta, me parece que es el más sólido de todos, por alguna razón. Porque sí, algunos podrían decirme que bueno, pero el de Metal Gear Solid 1 es mucho más icónico, o incluso el Metal Gear 2 en su soundtrack de la batalla final y todo eso tiene un feel mucho más trascendental en cuanto a todo lo que quería ofrecer la saga, pero no lo sé, para mí el 4 fue el perfecto final de una saga que de verdad se había construido con unas bases sumamente espectaculares y que siguió creciendo hasta el punto de que se convirtió en una de las mejores franquicias de la historia de los videojuegos. Porque Hideo Kojima es un puto genio y eso no se lo puede negar nadie, pero que además estuvo trabajando con un equipo de gente tan talentosa que crearon todo este universo tan maravilloso. Si te gustan los videojuegos tienes que conocer Metal Gear Solid, tienes que jugarlo y creo que deberías jugar incluso a todos los videojuegos, incluso el 5, porque el 5, a pesar de que la historia no me haya gustado tanto, es una obra maestra en cuanto a jugabilidad. De hecho, llegaron a unos límites que yo no pensé que podían llegar con la inteligencia artificial. Así que hay que jugarlo. Pero Metal Gear Solid 4 es el que llevó la banda sonora un poco más allá, porque llevó todas las influencias de lo que vendría siendo los primeros títulos y le dio un toque nuevo, un toque de epicidad que de verdad tenía el feel de cerrar todos los arcos argumentales que se habían ido trasladando desde el primer título. Todo eso se cerró para uno de los finales más épicos de la historia de los videojuegos, que lo fue con la pelea con Revolver Ocelot y Solid Snake, que de verdad es una pelea cuerpo a cuerpo demasiado contundente, que además abordó todos los soundtracks de todos los videojuegos, todos esos estilos, pero le agregó un tema con esa guitarra clásica, ese riff de guitarra clásica que de verdad te hace que se te erice la piel. No sé, de verdad que el soundtrack de Metal Gear 4 me parece en su totalidad una obra maestra, me encanta, de verdad que podría escucharlo todos los días de mi puta vida y no me importaría.
Para el número 6 tenemos un clásico de PlayStation 2, Shadow of the Colossus. Este es uno de los soundtracks más maravillosos porque de verdad que no solamente a nivel de composición transmitió toda esa odisea que tiene que vivir el personaje principal de esta gran obra, porque al final Shadow of the Colossus es eso, es una odisea. Es una aventura espectacular de proporciones muy épicas que te transmite esa soledad, que te transmite esa melancolía y además que te transmite toda esa dificultad, toda esa cuestión de que te tienes que superar para poder destruir a estos colosos tan espectaculares, pero al mismo tiempo te va transmitiendo muy de fondo toda esa tristeza, toda esa oscuridad. Es una historia muy melancólica y además es una historia que te puede llegar muy fácilmente al fondo de tu corazón. Creo que a nivel de instrumentación y a nivel de composición estamos ante una de las bandas sonoras mejores logradas de la historia, porque no solamente cada composición, cada canción te adentra en cada uno de los momentos del videojuego. De hecho, la introducción al título me parece brillante en todos los sentidos, como te van adentrando en este universo vasto, en este universo tan gigante pero a su vez desolado, pero que es introducido con tanta belleza, con tanta armonía, con tanta magistralidad y oscuridad al mismo tiempo, que no puedes evitar pensar que, wow, ¿qué será lo que viene al frente? ¿Qué será lo que viene tras estas catacumbas? ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será lo que tengo que afrontar como jugador ante este videojuego? Y luego cuando ves cada uno de esos monstruos gigantes y tienes que afrontarlo y esa música va creciendo para demostrarte que esto no es fácil, que tienes que darle con orgullo, sin miedo, que tienes que destruir, tienes que pasar todos estos desafíos, y lo hace de la manera más heroica, más contundente, más apoteósica posible. Hace de este soundtrack uno de los más potentes que yo jamás he escuchado. De verdad que Shadow of the Colossus es un juego que jugué hace poco, de verdad nunca lo había jugado, no sabía de qué iba ni siquiera, y lo jugué justamente en el PlayStation 2 y me marcó, de verdad que es un videojuego que hay que jugar sí o sí y que hay que disfrutar el soundtrack. Creo que este es un soundtrack que funciona muy bien dentro del videojuego, pero que vale mucho la pena también escucharlo en cualquier ámbito de tu vida. Creo que te va a ayudar muchísimo y te va a dar mucha paz en todos los días, todos los momentos que puedas tener el tiempo de escucharlo. Shadow of the Colossus, simplemente una obra que no te puedes perder. Número 5. Undertale. Esta quizás fue una de las mejores sorpresas que pude tener en el momento en que salió, porque de verdad no le tenía ningún tipo de expectativas a este videojuego. De hecho, yo veía que sí, que todo el mundo le picaba pasticho al videojuego, que toda la prensa le estaba dando notas altísimas, que a todo el mundo le estaba gustando, que se estaba creando un culto alrededor de él. Pero yo estaba con esa predisposición porque nunca he sido muy fanático de los videojuegos con combates por turno, y mucho menos los de combates aleatorios en el universo, como puede ser quizás los primeros Final Fantasy o quizás como puede ser el mismo Chrono Trigger. Pero con Chrono Trigger yo siempre he hecho mi excepción porque es como mucho más dinámico y siempre me ha encantado. Y poco a poco le agarré el gustico a esos combates aleatorios o esos combates, bueno, y en Chrono Trigger no eran aleatorios, pero ustedes me tienen la idea. Compárenlo con Final Fantasy, que ese es el propio que yo le tenía esa predisposición porque no me gustaba ese estilo de combate. Pero Undertale, entonces por eso yo estaba viéndolo como que, pero esos gráficos, pero ese combate, no sé. Pero bueno, después vi que el juego era de 3 horas y yo dije, bueno, vamos a probarlo. Y cuando empecé a probar ese videojuego, yo dije, coño, este juego sí tiene su jugo, esto me está llamando la atención, esto está muy, muy interesante y lo que estoy escuchando está muy bien trabajado. Porque lo curioso de Undertale es que sí, tiene esa estética bastante ochentera en cuanto a los videojuegos de aquella época, de cuando eran más arcaicos, mucho más pixel, y que el soundtrack mismo debía hacerse con sintetizadores también muy arcaicos. Y precisamente este soundtrack está hecho con esa instrumentación. Pero lo que más me sorprende es que a pesar de tener esa instrumentación arcaica, de verdad consiguió algo que muy pocos videojuegos han conseguido. O sea, es un soundtrack extenso, creo que tiene como 100 canciones y creo que por lo menos 80 son icónicas, o al menos para mí, o sea, no salen de mi cabeza y ambientan perfectamente cada uno de los personajes, cada una de las situaciones, cada uno de los ambientes. Y no sé, me parece que tiene incluso un par de obras que creo que van a trascender en la historia del mundo de los videojuegos
bien compuestas que están. Y de verdad que admiro a Toby Fox, o sea, no solamente toda esa odisea de crear un videojuego, crear unos personajes, crear un lore tan sumamente profundo, ya de por sí es una labor sumamente complicada, pero que además le tengas que agregar, darle un soundtrack que le dé vida y que lo hagas de tal forma, o sea, es algo de admirar con todo, con todas las de la ley, o sea, Toby Fox me parece parece un extraterrestre, carajo, o sea, alguien fuera de este mundo, ¿cómo coño puedes arreglártelas para hacer todo eso tú solo? O sea, hermano, estás loco, pero de verdad apreciamos, sé que aprecio y sé que todos apreciamos lo que has hecho y que Undertale va a quedar en la posteridad como uno de los mejores juegos indies de toda la historia, o sea, wow. Y de verdad que en soundtrack, para destacar así alguna pieza, quizás sería la canción de Asgore cuando peleas contra él, porque de verdad que es muy potente y es muy trascendental en cuanto a cómo está compuesta. Me encanta, o sea, particularmente el film me encanta demasiado y me encanta tanto que fíjense que, bueno, yo soy compositor para los que no sepan de eso, yo tengo un disco de trip hop aquí, les voy a hacer un poco de publicidad y de hecho les voy a, porque yo hice una versión orquestada de precisamente esa canción, la canción de Asgore, porque es mi preferida y la tengo en mi canal secundario donde está toda mi música, hago música electrónica, trip hop y además música sinfónica. Entonces si quieren ver mi música les voy a dejar en la descripción y les voy a dejar aquí la pieza que hice para el videojuego, para que vean más o menos cómo está compuesta la pieza y puedan disfrutarla a la manera que yo le quise dar la vuelta. Así que bueno, número 5, Undertale. Disfruten. Y en el puesto número 4 tenemos a Rayman Legends. Ya he tenido varios videos hablando de él. Bueno, creo que lo he mencionado en algunas cosas. Creo que en el de Soundtrack lo mencioné. Y además tengo un video que quizá les pueda gustar, es de humor, que se llama Rayman Legends en 2 minutos. Que es básicamente una reseña súper rápida del videojuego en el que comento todo lo que quiero comentar acerca de él. Y además le otorgo una puntuación final que es bastante alta. Porque este videojuego me cambió básicamente, o sea... Bueno, no decir que me cambió quizás exagerado porque es un juego de plataformas y ya, pero de verdad que me inspiró muchísimo la forma en que está hecho, o sea, es un plataformero moderno que tiene un estilo artístico bastante particular y que además el diseño de niveles está hecho de forma impecable. O sea, es un juego sumamente divertido y además es sencillo, es perfecto para toda la familia. Puedes agarrar a tu primito, a tus amigos, a cualquiera para que jueguen en combo y se la pasen muy bien, pero además... Aparte de todo el apartado artístico visual, el soundtrack es maravilloso. Lo hizo un francés, ahorita no recuerdo el nombre exactamente del señor, pero de verdad se encargó de darle una instrumentación bastante original y bastante dinámica, porque fíjense, hay mundos que están ambientados como en el Día de los Muertos de México, entonces toda la banda sonora es así, estilo mariachi, con muchas guitarras, muchas trompetas, por poner un ejemplo, pero entonces también hay soundtracks de niveles de espías y tiene todo ese feel con ese tipo, la música de Los Increíbles, música de James Bond, de verdad que es muy variada y de verdad está hecho a un nivel creo que mucho más que bueno, o sea, un nivel destacable en todos los sentidos. Así que creo que es un soundtrack que vale muchísimo la pena. Échenle un vistazo y aquí les voy a dejar una pieza para que se deleiten. Rayman Legends, señores. Y en el puesto número 3 tenemos a Castlevania Lords of Shadows. Quizá muchos no conozcan de este Castlevania en particular, o quizá, bueno, o sea, Castlevania es una saga bastante famosa, tiene muchísima carrera. Konami que en los 80 ya había empezado y empezó por todo lo alto, salió en el NES el primer Castlevania, y de hecho está en el NES Mini que salió hace poco, hace un año quizás, y ahí está porque, bueno, de verdad es un juego bueno, es un juego que marcó un estilo, creó prácticamente una forma de juego, que es así con ese estilo gótico y toda la cosa, pero en los últimos años quizá había decaído un poco, no se estaba cuidando, hasta que llegó el equipo español Mercury Steam con la ayuda de Kojima y crearon esta pedazo de obra maestra, Hack and Slash, o sea, le dieron la vuelta porque pasaron al 3D, le cambiaron el estilo, es Hack and Slash, pero wow,
O sea, este videojuego es uno de mis preferidos, sin duda alguna. Lords of Shadow es una odisea, es como si Shadow of the Colossus es una odisea melancólica, Castlevania Lords of Shadow también es así. Lo único que, bueno, es distinto. De hecho, tiene muchísimas influencias de Shadow of the Colossus, se nota de lejos. Tiene influencias de muchas cosas, de God of War y tal. Muchos pueden decir que quizás es un copy-paste, pero no sé, me parece que lograron crear su propia identidad. Y en este caso creo que la mezcla del soundtrack, porque es el mismo compositor y todo, vendría siendo de Lord of Shadow 1 y 2, porque de verdad transmite esa melancolía, transmite esa oscuridad, esa odisea, esa aventura oscura, esa aventura bastante psicológica y enternecedora que tiene que sufrir el personaje principal, este Gabriel Belmont, con todo su camino para convertirse en uno de los mayores vampiros de toda la historia, de Drácula. Así que sin más rodeos, escuchemos un poco para deleitarnos con lo que crearon con Castlevania Lords of Shadows. Y en el número 2, por pura casualidad, quedó Silent Hill 2. Para todos aquellos que les guste el terror, sabrán que Silent Hill es una de las franquicias que más marcaron a este género en su época. Silent Hill 2, incluso el 3, bueno, y el primero también, marcaron una tendencia o marcaron una barra de la calidad técnica que podían llegar los videojuegos. Porque si fíjense, para el año que salió Silent Hill 3, los gráficos eran una animalada, era algo que no se esperaba que se pudiera hacer la consola, tenía unos efectos de iluminación brutales y además el mismo concepto del terror se había manejado de una manera que nunca antes se había visto. Todo el concepto del pueblo maldito y todo ese concepto tan macabro, tan oxidado, tan psicológico, de verdad era algo que te taladraba en la mente como ningún otro videojuego de terror lo había hecho hasta el momento. Y Silent Hill 2 me parece que es una de las historias más tristes, más perturbadoras de los videojuegos, y eso se acompaña perfectamente con el soundtrack de Akira Yamaoka. Akira Yamaoka sencillamente fue un genio con todas esas distorsiones, esos ritmos de street hop mezclados con esas guitarras eléctricas sucias, distorsionadas, con esos sonidos de óxidos destrozándose, chocando con esos metales que de verdad te perturban y te meten en una situación bien descabellada y enrevesada, que de verdad juega con tu mente y además te da la belleza de los momentos más hermosos con sus pianos, sus violines y todas sus hermosas melodías. Silent Hill 2 definitivamente es uno de mis soundtracks preferidos, lo escucho a cada rato para relajarme, incluyendo el de 3, pero el 2 creo que se lleva el broche de oro. De verdad que Silent Hill 2 es una obra que jamás voy a olvidar por ninguna razón. Y para cerrar ya, número 1, Dark Souls 2. Ya a estas alturas creo que todo el mundo conoce Dark Souls. From Software empezó bastante humilde con su Demon Souls, pero que poco a poco fue escalando y creándose un prestigio debido a la dificultad de sus videojuegos. Y no solamente por la dificultad, sino también por el lore tan único y tan original que crearon en su momento. El primer videojuego de Dark Souls que yo jugué fue el 2 y creo que a nivel de soundtrack me fascinó completamente apenas escuché el tema de Mayula, o Majula, no sé cómo se pronuncia, porque de verdad, tal como en el uno, de hecho les recomiendo mucho un video de Jaime Altozano que básicamente hace como un análisis, se lo voy a dejar en la descripción también, hace un análisis de la banda sonora de Dark Souls 1 y ahí pueden ver la calidad de banda sonora que ha tenido esta saga. Pero el 2 me gusta particularmente más, no sé, quizás por nostalgia, quizás porque fue el primero, pero de verdad que esos momentos en Majula en el que te sientas ahí, te sientes tranquilo, me encanta esa vibra que me da esa pieza, o sea, es una canción que te transporta a otro universo. Cuando estás en esa opresión del mundo de afuera, en el mundo donde tienes que sobrevivir, cuando llegas a Majula, que es donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde te puedes sentar y reflexionar y relajarte, me parece que ha sido una de las piezas que más me ha gustado del medio y de verdad que se complementa muy bien con el caos y la destrucción que significa el soundtrack en el resto de toda la banda sonora.
Así que espero que disfruten de esta pieza. Y sin nada más que acotar, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Nos vemos en la próxima edición de The Anthony Game Experience. Coméntenme qué les pareció, les gusta esta dinámica, les gustaría ver una segunda parte, coméntenme cuáles son sus otros preferidos y nos vemos en la próxima edición. Chao, hasta luego.